El día de hoy te traigo un video muy interesante a este canal de Monitor BTC porque te voy a estar mostrando los airdrops en el ecosistema cripto que sí pagan y que de hecho están lanzando todos los meses de manera recurrente con premios que inclusive exceden los 10.000 USDT por participación en airdrops. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, en este video estaremos hablando de los famosos airdrops que realmente están pagando cifras muy interesantes a todas aquellas personas que participan en él, y te quiero mostrar realmente un airdrop que sí paga, porque veo muchos videos en YouTube de posibles airdrops que van a estar saliendo de nuevas monedas, de nuevas blockchain, de nuevos proyectos que nunca terminan repartiendo nada y la gente hace este tipo de eventos y prácticamente no recibe nada. Acá te voy a estar mostrando un airdrop que paga seguro porque lo lanza un intercambio de criptomonedas que se llama Coinex. Como siempre, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y yo te garantizo de que este tipo de airdrops sí te lo van a pagar porque llevan varios eventos pagos a todas las personas que han venido participando acá. No solamente te premian con premios en USDT, sino que también te premian con monedas que acabaron de salir en este tipo de intercambios. Justamente en el momento que te estoy grabando este video hay un airdrop en proceso que va a estar repartiendo a todas aquellas personas que participen 15.000 USDT. Esto se ha corrido tanto la voz que cada vez que lanzan un airdrop en esta plataforma, más personas se suman porque saben que este tipo de pagos sí se los dan, sí los llegan a tener. Así que acá te voy a estar mostrando exactamente qué es lo que tienes que hacer. Aparte de los airdrops, también tienes funciones de staking para quienes ya tengan criptomonedas en los intercambios y no las estén usando. Pueden llegar a dejar esas monedas en staking que están pagando APRs, al menos en esta página web, bastante interesantes. Esta se llama cryptonomy.finance y el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque en la gran mayoría de monedas están pagando con staking flexible, o sea que quiere decir que tú te puedes retirar en cualquier momento que tú quieras con un APR bastante interesante. Por ejemplo, el APR de Shiba Inu está en un 34% anual, que ese es un dividendo que te pagan al año, o sea, tienes que dejar un año completo para que efectivamente consigas el 34.58%, pero lógicamente el dividendo te lo pagan diario. Entonces, si tengo unos Shiba Inu que de momento no voy a usar por el periodo de un mes, los puedo dejar acá para que me generen un porcentaje de interés que me lo van a estar pagando en la misma Shiba Inu, y yo lógicamente así voy acumulando criptomonedas. Aparte de los airdrops, creo que estas son muy buenas opciones para nosotros con nuestras criptomonedas tener mayor cantidad de monedas para el próximo bullrun. En mi caso, en mi cuenta personal tengo 3.561 solamente de monedas grandes que coloqué acá, que básicamente no estaba utilizando. Coloqué un poquitico de Bitcoin, un poquitico de Ethereum, un poquitico de lo que sería la moneda Matic, ¿ok? Y un poquitico de la moneda USDT. Como te das cuenta, en las billeteras no solamente tienes estas 4 monedas, tienes muchas monedas, son los que lógicamente acá tú tienes que ver cuáles son las monedas que tú tienes y cuánto APR más o menos están pagando de forma anual, que te convenza a ti dejar esas monedas acá paradas un tiempo para que te paguen ese staking. Lógicamente, si con esas monedas tú haces mucho más dinero haciendo trading, por ejemplo, puedes seguir haciendo trading, pero esta es una opción más pasiva que en realidad creo que paga un porcentaje API bastante interesante. Justamente en esta cuenta de Interest Account, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, tienes dos tipos de staking, el flexible y el fijo. El fijo siempre te va a pagar más por tus criptomonedas, porque básicamente esas criptomonedas las tienes que dejar un periodo de al menos un mes en el cual no vas a poder retirar esas monedas, ¿ok? En mi caso en particular, a mí me sirven muchísimo más las opciones flexibles, pero estas opciones fijas para quienes no vayan a sacar sus criptomonedas, pueden dejar, por ejemplo, por 6 meses sus Bitcoin, sus Ethereum, sus Matic, sus USDT, sus BNB, cualquier criptomoneda que esté ya listada en Cryptonomy, lo pueden dejar por un periodo de tiempo que ustedes quieran y lógicamente el interés cada vez puede llegar a ser mayor a medida de que ustedes bloqueen esas monedas por un buen tiempo. Yo creo que en el staking flexible ya la verdad es que el interés es bastante bueno, porque en el momento que yo quiera mis criptomonedas yo voy a poder retirarlas con el interés que me hayan acumulado para ese entonces. Por ponerte un ejemplo, yo deposité unos Bitcoin acá que puedo básicamente dejar en un staking flexible. Fíjate que tengo acá 0,024 BTC. Fíjate que el 24,72% en teoría es el que me van a pagar de forma anual, pero acá hay que ver cuánto tiempo yo voy a estar acá, porque si estoy un mes, lógicamente no me van a pagar esto, me van a pagar aproximadamente como un 2% a lo sumo en ese mes, ¿ok? Porque sería dividir 24
10% por 12 meses y en un mes más o menos eso sería lo que yo obtendría. Igual a este tipo de cuentas le podemos estar dando seguimiento en el canal si ustedes lo deciden. Acá, por ejemplo, voy a dejar mis BTC dentro de lo que sería ese staking y fíjate que acá ya está corriendo. El próximo pago diario que me van a estar haciendo es aproximadamente dentro de 17 horas y me va a pagar esta fracción de Bitcoin. Lo mismo puedo hacer con la criptomoneda de Ethereum, lo mismo puedo hacer con la criptomoneda de Matic. Lógicamente yo este tipo de monedas las coloqué aquí justamente por eso, pero si yo, por ejemplo, voy a necesitar unos Ethereum que los necesito retirar ahorita, puedo colocar solamente 0.2 Ethereum y dejar los otros 0.21 para retirarlos cuando yo lo necesite. Una vez yo ya tenga ese rendimiento y lo quiera retirar, también lo voy a poder hacer. Voy a colocar Ethereum también en staking, pero una vez tú, por ejemplo, quieras retirar tu capital sin ningún tipo de problema, puedes darle aquí a Withdraw. Simplemente yo coloco el balance que tengo en el staking y le doy continuar, ¿ok? Ya con eso puedo básicamente volver a tener mis monedas en la billetera, en la wallet, y puedo retirar los BTC que básicamente tenía allí, ¿ok? En este caso ya en mi billetera solamente me quedan los Matic y los USDT, que fueron las monedas que no coloqué, pero ya los Bitcoins, si te das cuenta, ya en mi billetera no están, ya están básicamente en la cuenta interés, donde definitivamente esos Bitcoins se los terminan prestando a alguien más para generar ese interés y para pagarme a mí algo de ese beneficio, ¿ok? Espero haya quedado claro todo eso. Igual el enlace de Cryptonomy se los dejo abajo en la descripción. Ahora, las actividades de Coinex con el tema de los airdrops, yo les digo que sí pagan porque llevan varios eventos en los cuales no han tenido ningún tipo de problema con pagarle a la gente. Fíjate que desde el mes 10 viene prácticamente todos los meses haciendo eventos. Esto fue del mes 10 al mes 11, luego el mes 12 hizo varias actividades, luego el mes de enero hizo una primera actividad y esta ya sería la segunda, en la cual están repartiendo siempre airdrops y cada vez estoy viendo que se está metiendo más gente porque lógicamente están pagando esos airdrops. Hay algunos eventos de criptomonedas en los cuales hay que hacer mil y un cosas, inclusive con DeFi, con intercambios descentralizados, con MetaMask, donde hay que hacer varias transacciones, donde hay que hacer muchas cosas y realmente hay varias veces que no pagan los airdrops. En este caso con Coinex siempre te los van a pagar porque es un intercambio de criptomonedas súper serio. En este caso fíjate que para el mes 10 y el mes 11 estuvieron un periodo allí aproximadamente de unos 10 días donde estuvieron repartiendo 15.000 USDT. Y si vamos aquí abajo, fíjate que salen todos los ganadores que consiguieron esos fondos. Por ejemplo, en este caso, el primer ganador, que básicamente lo que tuvo que hacer fue volumen de trading en el mercado de futuros, se llevó 1.800 USDT. Ahora, no necesita ser el primero de todo el evento para poder ganar. Las primeras 200 personas que ejecuten los mejores volúmenes de trading se llevan siempre USDT que van a poder retirar sin ningún tipo de problema al intercambio de criptomonedas que ustedes deseen. Si por ejemplo ustedes quedan en la tercera posición y se llevan $500, esos $500 ustedes lo van a poder retirar, que en este caso para este evento se lo llevó este usuario. Ahora, si yo soy por ejemplo del top 50 y quedo en la posición 45, me puedo estar llevando $50 a la casa e inclusive pude haber participado solamente con $100 o con 20 o con 50, con la cantidad de capital que ustedes puedan. La verdad es que es bastante sencillo participar y justamente eso es lo que quiero mostrarte en este video. Esta sección la vas a conseguir en el intercambio de Coinex, que como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, y vas a venir acá al apartado de promociones y le vas a dar acá a Trade Board, ¿ok? En este caso está corriendo una nueva promoción que se llama Participa en este Trade Board de futuros y comparte 15.000 USDT. Básicamente el airdrop que están dando es de 15.000 USDT, que esos 15.000 USDT se lo van a repartir a los mejores usuarios de este evento. Este evento empieza el 19 del 1 y ya finaliza el 28 del 1, pero no te preocupes porque todos los meses están activamente lanzando fondo de premios en USDT. En este caso, estos 15.000 USDT se lo están repartiendo a las personas que están participando con la mayor cantidad de volumen de trading en futuros, que ya vas a ver que no es nada del otro mundo hacerlo y puedes llegar a sacar unas muy buenas ganancias. Yo de hecho, para hacerte este video voy a aplicar ahora porque yo vengo haciendo futuros dentro de este intercambio, pero no había querido aplicar para mostrarte exactamente cómo hacerlo. Fíjate que las órdenes de futuros que llevo justamente este mes de enero del año 2024, donde sacamos un 23% y un 31% dentro de las operaciones que hicimos en futuros, nosotros acá sin saberlo podíamos estar participando en este tipo de eventos. Inclusive quizás varios de ustedes están operando en Coinex dentro del apartado de futuros y no sabían que reciben airdrops simplemente por participar. Yo le voy a dar acá a aplicar ahora, ¿ok? Y le voy a dar acá clic a confirmar y yo ya voy a estar aplicando básicamente con el volumen de trading que yo haga en este exchange. La idea, lógicamente, es estar muy pendiente de esta sección de promociones, ¿ok? En el Trade Board, para que apenas lancen una promoción, por ejemplo, el día 19, ya yo meterme en ese día y estar aproximadamente unos 10-11 días haciendo el mayor volumen de trading para quedar en las primeras posiciones. Lógicamente, quedar entre las 3 primeras posiciones es bastante difícil porque hacen un volumen de trading bastante alto que se necesita
capital realmente para poder lograrlo. No es nada del otro mundo. Ya vamos a estar viendo en cálculos más o menos cuánto capital sería para quedar en la primera posición y llevarse $1.800. Realmente sí se necesita un buen capital para quedar acá, pero creo que de la posición 4 hasta la 200 es bastante fácil quedar, ¿ok? Inclusive con un capital de $20, con un capital de $100, si se hacen buenas operaciones y bastantes, se puede llegar a este tipo de números sin ningún tipo de problema. Ahora, para llegar a los $8 millones, sí que hay que hacer una buena cantidad de operaciones de volumen de trading, porque por ponerte un ejemplo, yo necesitaría más o menos como unos $8.000 apalancado por 100 en las operaciones que estoy haciendo. Tendría un balance más o menos de volumen de trading de $800.000, que si son entre compras y ventas, o sea, abriendo y cerrando las operaciones, esto lo tendría que multiplicar por 2, o sea que haría 1.600.000, haciendo en este caso una operación de $8.000 a 100x, ¿ok? O sea que de ese tipo de operaciones tendría que hacer aproximadamente unas 6-7 operaciones para quedar de primero en el balance total de acá, ¿ok? En el balance del volumen de trading, o sea que necesitas un capital grande para quedar de primera posición, pero te llevas $1.800, que creo que no está nada mal. Aparte que estas operaciones que haces de volumen de trading, puedes abrirlas y cerrarlas con un porcentaje muy pequeño de capital, o sea, podrías ganarlas con el 3, 5, 10%, abres, cierras, varias posiciones y logras hacer un volumen de trading bastante alto. Yo igual, abajo en la descripción te voy a estar dejando un video muy bueno, que es un curso de trading en futuros paso a paso, que justamente lo hicimos en este intercambio de Coinex, explicándote los precios de liquidación, que es de las cosas más importantes, de las variables más importantes a la hora de que operas futuros. Este video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y es muy importante que lo veas, porque esto básicamente es lo que tienes que hacer para poder conseguir este tipo de premios, y lógicamente eso es lo que yo hago para conseguir resultados en el mercado de futuros. En esta cuenta, por ejemplo, solamente en el mes de enero ya tuve una posición de más de 30% de ganancia y otra de más de 20% de ganancia. Ahora, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, para quedar en el top 31.50, para llevarse 50 USDT a la casa? Tendrías que tener un volumen mayor a $500.000, que eso la verdad es que es bastante sencillo. Inclusive con capitales de $100 es lograble, solamente que hay que tratar de apalancarse bastante para abrir, cerrar rápido esas posiciones con una pequeña ganancia y lograr conseguir esos $500.000 de volumen. Por ponerte un ejemplo, si nosotros hacemos operaciones de $100 a 100x, que es el máximo apalancamiento que hay en la gran mayoría de monedas, tendrías un volumen de trading de $10.000 cada vez que abras una posición. Si abres y cierras, tendrías que multiplicar esto por 2 y ya te daría 20.000 de volumen. O sea que en ese periodo de 10-11 días, operaciones como esta tendrías que ejecutar aproximadamente unas 30-40 operaciones. Por ponerte un ejemplo, si en 10 días tú haces 4 operaciones por día y terminas esos 10 días con 40 operaciones, podríamos multiplicar esto por 40 y fíjate que el volumen de trading que tendrías sería de 800.000. O sea, estarías casi entrando en la posición entre 11 y 30 personas, que la verdad lo veo súper viable, porque te puedes llevar $200 solamente habiendo invertido 100, ¿ok? Ahora, si tú inviertes 100 y haces un buen volumen, igual puedes llegar a conseguir 50 solamente haciendo lo que te dije, solamente haciendo 4 operaciones por día de $100 a 100x. Lo veo bastante sencillo y creo que estos airdrops que sí pagan están bastante fáciles de conseguir. ¿Ok? Justamente por eso yo quise aplicar aquí contigo para que te mostrara exactamente cómo tienes que hacerlo. Una vez tú ya te registras en esta página, que como te dije sale en el área de promociones, Tradeboard, baja el evento y le das a aplicar, puedes operar ahora, le das clic a operar ahora y se te va a abrir la página de futuros, ¿ok? La de futuros normal, que es básicamente la de futuros como si vinieses acá, ¿ok? Es un apartado de futuros que es muy sencillo de operar. De hecho, yo en el video que te mostré ahorita justamente hice operaciones aquí paso a paso para que te dieras cuenta cómo puedes hacer ese tipo de operaciones y cómo puedes llegar a ganar dinero con ellas. Inclusive haciendo volumen de trading creo que es mucho más sencillo, porque con que cierres operaciones con 5 o 6% cada una, puedes abrir y cerrar muy rápido y ganar dinero. Yo ahorita mismo he estado viendo esta moneda de CRB USDT, que ha sido una de las que más ha caído en lo que sería esta caída de mercado, y estoy tratando de agarrarla en los mínimos con posiciones en long, que estoy seguro que me van a dejar un muy buen resultado. Igual por el canal de Telegram @monitor_inversiones te estaré mostrando qué es lo que sucede con esto, ¿ok? Aparte de todo eso, si ingresas a Coinex hoy mismo con el enlace que te dejo abajo en la descripción, vas a poder entrar en un evento exclusivo que es solamente para iniciantes. ¿Cómo es que funciona este evento? Los que se registren con el enlace de abajo,
¿ok? Van a calificar para este evento. Yo en mi caso no califico porque llevo años en este intercambio de criptomonedas y no soy iniciante. Pero si tú te registras con un nuevo correo y eres nuevo en Coinex, te van a estar dando varios cupones simplemente por hacer pequeñas tareas, ¿ok? En este caso acá, solamente por registrarte, vas a recibir un cupón de $5 de reembolso, lo cual quiere decir que no vas a pagar comisiones porque tienes un cupón de $5. O sea que vas a poder hacer todo el trading que tú quieras y esos primeros $5 te los va a cubrir el intercambio de criptomonedas Coinex. Luego, si completas un depósito, ¿ok? Te llevas otros 10 USDT. ¿Ese depósito de cuánto tiene que ser? De 50 USDT. O sea que puedes usar esos 50 USDT para entrar en lo que sería este evento del airdrop de los 15.000 USDT y ya estarías llevándote, en este caso, gratuitamente $5 y $10 de cupón de reembolso. O sea, los primeros $15 no vas a tener que pagarlo en comisiones. O sea que eso te sirve muchísimo para hacer un buen volumen de trading y quedar entre las primeras posiciones del airdrop. Yo acá te estoy dando todas las ideas posibles para que logres hacer un buen capital. Fíjate que yo igual dentro de este exchange siempre tengo una buena cantidad de fondos en el apartado de activos porque normalmente te he mostrado varias veces este intercambio de criptomonedas donde efectivamente hago varias operaciones al día, ¿ok? En este caso, en completar trading en spot, simplemente por hacer una operación dentro de lo que sería ese mercado por un valor de $100, o sea, si depositas $50, necesitarías comprar, vender, que harías más o menos unos $200 de volumen de trading, que serían igual o mayor a $100, te llevarías otros $40 de cupones de reembolso. O sea que prácticamente en este evento de futuros, para llegar a este airdrop, tú no vas a estar pagando comisiones porque los cupones de reembolso te lo van a estar entregando de manera gratuita. Ese dinero va a ser el que tú vas a usar para hacer operaciones en futuros, o sea que no vas a gastar nada en comisiones y de paso te vas a poder llevar muy jugosos premios dentro de lo que sería este evento. La verdad es que lo veo bastante interesante. Y finalmente, si haces operaciones en futuros por un volumen de trading de $500, que es sumamente fácil de llegar, porque como te dije, con que hagas una sola operación de $100, ¿ok? Y te apalanques 5x, ya haces $500 de volumen de trading, que es lo que te están pidiendo. Te van a estar dando otros $45, que en este caso son bonos para el mercado de futuros. Básicamente, estos $45 es un bono que a ti te dan para que tú con este bono hagas dinero. ¿Ok? O sea, estos $45 no los puedes retirar, pero no son para canjear en comisiones. Ya son para que tú operes el mercado de futuros sin arriesgar tu capital. Son $45 gratis. Y esos $45, si tú haces operaciones en el mercado de futuros y ganas esas operaciones en el mercado de futuros dentro de este apartado, tú lógicamente dentro de esas operaciones puedes llegar a ganar dinero y esas operaciones con las que ganas dinero con ese bono vas a poder retirarlo. Yo espero igual que todo esto que te haya comentado en este video dentro de Coinex te haya gustado y hayas entendido todo. Cualquier cosa, déjame acá abajo en los comentarios cualquier cosa que no hayas entendido para explicártela de la mejor manera posible. Y recuerda que el canal de Telegram mío está abajo en la descripción. Con solo un clic te puedes unir, es totalmente gratis y se llama Monitor Inversiones, donde siempre pasamos este tipo de eventos y más para ganar dinero con criptomonedas. Aprovechate de este tipo de airdrops que son sumamente sencillos de participar y como te dije, si sabes ya hacerlo una vez, prácticamente todos los meses vas a poder participar, que en la mayoría de las veces pagan USDT, pero por veces también pagan monedas que están recién saliendo en el exchange y que pueden tener un potencial tremendo para multiplicarse y sacar mucha más ganancia en USDT. Sin más, espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.